¿Qué tal, estudiantes? Hoy quiero hablarles sobre la prueba de hipótesis para una muestra. Prueba de hipótesis de una muestra. Vamos a mirar detenidamente de qué se trata esta historia. Empecemos por definir qué es una hipótesis. Se dice que es una afirmación relativa a un parámetro, o sea, un parámetro que es decir como la media poblacional o la desviación estándar poblacional o cualquier otro estadístico que se refiere a la población, a eso se llaman los parámetros, ¿no? Y que está sujeto de verificación. Entonces, una hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro y que está sujeta a verificaciones, algo que uno dice pero que no está comprobado. Ejemplo, podría ser que dice la cantidad de azúcar que contiene las bolsas de marca X, XX, cualquier marca, es menor a la registrada en cada bolsa, ¿no? Entonces uno puede afirmar, hacer la hipótesis que la cantidad de azúcar que viene es menor a la que registra la bolsa. Por ejemplo, dice que viene 1 kilogramo y nos damos cuenta o sospechamos que de pronto puede contener menos azúcar. Eso se llama una hipótesis y hay muchos tipos de hipótesis que uno puede referirse sobre todo en este momento a la media o el promedio poblacional. A esa nos estamos refiriendo exclusivamente en esta oportunidad. Entonces es una afirmación especialmente referida a la media y que la vamos a verificar si esa afirmación es correcta o no es correcta, si la aceptamos o no la aceptamos. Entonces, el método que vamos a usar se llama prueba de hipótesis. Dice, el procedimiento basado, o es un procedimiento basado en la evidencia de una muestra y la teoría de la probabilidad. Es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra y en la teoría de la probabilidad para determinar si una hipótesis es una afirmación razonable. Cuando uno dice que contiene más o contiene menos, si esa afirmación que se hace es razonable. Cualquier tipo de afirmación, cualquier hipótesis. Yo puedo suponer que la estatura de las mujeres en Chiquinquirá en los últimos años ha aumentado, en los últimos 50 años, ha aumentado 1 centímetro, el promedio. Entonces, bueno, qué tan razonable es esa afirmación? Entonces, a eso se le llama hipótesis. Bien, existe un procedimiento de 6 pasos para sintetizar una prueba de hipótesis. Entonces vamos a hacer 6 pasos para simplificar, para que nos dé de una manera simplificada la prueba de hipótesis. Como todo está basado en la probabilidad, no define algo absolutamente falso o verdadero. Ustedes saben que uno no puede decir que eso es falso o verdadero absolutamente porque simplemente es una probabilidad, ¿no? Cuando dice que la probabilidad es del 99%, no está afirmando 100% que eso es correcto, ¿no? O que es verdadera lo que estamos diciendo. Entonces, simplemente es una afirmación que razonablemente puede ser verdadera o puede ser falsa. Leamos nuevamente, existe un procedimiento de 6 pasos para sintetizar una prueba de hipótesis. Como todo está basado en la probabilidad, no define absolutamente a que algo sea falso o verdadero. Más bien, proporciona una prueba más allá de toda duda razonable como en el sistema judicial. En el sistema judicial tampoco alguien es culpable 100%. ¿Sí? Pareciera que la prueba es 100%, pero el juez con un porcentaje alto de sospecha de que la persona a la cual están judicializando es culpable o no. Si el juez dice hay 98% de que sea culpable, entonces obviamente lo sanciona. Pero si la probabilidad de que la persona
sea culpable es del 80%, lo más probable es que no lo judicialice. Entonces, en la justicia, el sistema de justicia también se estamos basando en, en hipótesis que tienen que ser comprobadas. Bueno, continuemos. Entonces vamos ahora a escribir los 6 pasos para definir o para establecer si una hipótesis es falsa o verdadera. El paso 1 dice se establece la hipótesis nula, que la voy a llamar H0. Es decir, que usted va a escribir la hipótesis H0 y una hipótesis que llamamos H1. Entonces vamos a escribir dos hipótesis, la H0 y la H1. La H0 se llama hipótesis nula y la hipótesis alternativa. H0, ¿qué es H0? Afirmación relativa al valor del parámetro poblacional, generalmente a la media, o sea, a mu, con el fin de probar una evidencia. Yo puedo decir que la media de la edad de mis estudiantes de estadística inferencial es 20 años. Entonces es una afirmación que hago, ¿no? Dice, afirmación relativa a la media. La media de mis estudios es 20 años. Pero necesito comprobar eso. H1, o sea, la otra hipótesis, dice, es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra no ofrecen suficiente evidencia para aceptar H0. Entonces, si H0, la hipótesis nula, H0 es afirmar que la media es 20 años, entonces H1 puede decir que la media no es 20 años. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, si H0 es afirmar que la media de los estudiantes es 20 años, H1 puede ser o es exactamente que la media no es 20 años. Entonces, así dice, enunciado que se acepta si los datos de la muestra no ofrecen suficiente evidencia para aceptar H0. Entonces, si no se acepta H0, debe ser aceptado H1. Veamos aquí un ejemplo de una hipótesis. Dice H0, el promedio de la tasa de mortalidad académica en los grados 11 de los colegios de Chinquirá es el 12%. Es una afirmación que se hace, una hipótesis que dice que el promedio de la tasa de mortalidad académica en los grados 11 es del 12%. Dice acá, suponga que una muestra arrojó que una muestra de N, una muestra de 3 colegios, de 5 colegios, de 8 colegios, demostró que la mortalidad es del 13%. Entonces la hipótesis alternativa sería, si H0, es decir, que la mortalidad es del 12%. La hipótesis alternativa sería la tasa de mortalidad académica en los grados 11 en los colegios de Chinquirá es mayor del 12%. ¿Por qué digo que es mayor? Porque lo que estoy afirmando es que es del 12%, pero a la muestra que tomé me dio 13%. Entonces yo sospecho que la tasa de mortalidad académica en los grados 11 no es del 12, sino más del 12, porque en la muestra que yo tomé me dio el 13. Entonces digo, la tasa de mortalidad académica en los grados 11 en los colegios de Chinquirá es mayor del 12%, ¿ok? Más o menos para tener una idea que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. A ver, veamos otra situación acá. Dice, si en la muestra hubiéramos obtenido que X es a 11.5, la hipótesis alternativa sería
H0, el promedio de la mortalidad académica de los colegios de Chiquinquirá es menor que el 12%. Cuando la muestra nos dio que era el 13%, entonces dijimos que la media, nosotros sospechamos que la media puede ser mayor del 12%. Pero si la muestra hubiera dado el menor de, en este caso, 11.5, entonces H1 sería que el promedio de la mortalidad académica en los colegios de Chiquinquirá sería menor del 12%. Escribámoslo para comprenderlo mejor. Voy a escribir la anterior, a ver cómo se plantea. No, vamos a mirar la anterior, como para que nos quede claro esto. Entonces vamos a escribir H0. H0. H0 sería que la media es la media, en ese caso sería de 0.12, o sea, 12%. Y la alternativa H1 sería que la media no es del 2, sino que la media es mayor de 0.12, o sea, mayor del 12%, en resumidas cuentas. Veamos en la otra situación. Veamos en la otra que es esta, ¿no? Entonces H0, como es en el mismo contexto, H0 sería que, perdón, aquí, H0 sería que la media, o sea, mu, es igual a 0.12, ¿cierto? El 12%. Y H1, pero cuando yo hice la muestra me dio por debajo de la, cuando esta es la media muestral, me dio por debajo de la media poblacional. Entonces estaríamos diciendo que según la muestra, la media es menor del 12%. Entonces veamos la diferencia entre las dos. Aquí como la media me dio 13, entonces yo sospecho que el promedio de mortalidad es mayor del 12%. Aquí está escrito, mayor del 12%. Pero en esta como la media me dio 11.5 por debajo de 12, entonces yo sospecho que la media de la mortalidad académica está por debajo del 12% que nos habían indicado. Entonces, si no se prueba esta, tendrá que aceptarse esta. ¿Ok? Vamos a mirar. Todo basado en la probabilidad y en la muestra que obtengamos. Vamos a alguna parte. Entonces, lo primero que en los 6 pasos que analizamos, lo primero es escribir o definir los 6 pasos, es definir las hipótesis. Entonces, ya está definida las hipótesis, el primer paso, ¿no? Entonces, segundo paso, ¿qué es lo que se hace? Dice, se selecciona un nivel de significancia. ¿Qué es un nivel de significancia? Dice acá, hace referencia a la probabilidad de rechazarse H0 cuando es verdadera. ¿Sí? El nivel de significancia es como la probabilidad de equivocarnos con la afirmación. ¿Sí? Dice la probabilidad de equivocarnos en la decisión final. Generalmente se nota el nivel de significancia alfa y puede llamarse el nivel de riesgo. Algunos no le dicen nivel de significancia, sino algunas veces aparece cuál es el nivel, o sea, cuál es el nivel de equivocarse. Su valor puede variar entre 1 y 10%, dependiendo del tipo de investigación que se haga, ¿no? Si es una investigación científica, de química, de biología, de cosas que deben ser muy estrictas, entonces uno podría pensarse que el nivel de significancia o el nivel de riesgo no puede pasar del 2%, ¿no? Usted no puede un medicamento con un nivel de riesgo superior al 2%. Entonces se hace con niveles bajos, niveles de probabilidad de error muy bajos. Si hace usted una encuesta social, una encuesta política, entonces uno puede incurrir en más errores sin ningún problema, ¿no? Y sobre todo que puede ocurrir que las personas cambien de parecer. Entonces el nivel de error puede llegar hasta el 10% si es el caso.
pero no se aceptan niveles de riesgo superiores al 10%, ni casi nunca niveles de riesgo por debajo del 1%, porque es casi imposible probarlo en estadística, ¿no? Bien, entonces aquí hemos escrito en este cuadrito que tenemos acá, cuadrito que tenemos por acá, tenemos más o menos las opciones que tenemos de equivocarnos, ¿no? Dice por acá, en la toma de una decisión de aceptar o rechazar H0, aceptar o rechazar la hipótesis nula, puede ocurrir, ¿no? La hipótesis nula puede ser, ¿sí?, o puede ser falsa. Una hipótesis, una afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces usted como investigador puede ser que siendo verdadera la acepte como verdadera, o sea que hizo una cosa correcta. Hizo una cosa correcta. Puede ser que siendo falsa usted no la acepta. Es correcto que una cosa falsa uno no la acepta como verdadera y que una cosa verdadera la acepte como verdadera. Entonces lo falso debe considerarse como falso y lo verdadero como verdadero. Entonces no comete error. Aquí en estos dos casos no cometemos error. ¿Cuándo hay error? Cuando usted tiene una hipótesis verdadera y usted como investigador la rechaza. Entonces se llama un error de tipo 1. O puede ser que la que usted está analizando es falsa y usted, entonces se llama un error de tipo 2. Entonces el investigador puede cometer errores, ¿no? ¿Sí? El error primero de considerar algo que es correcto, verlo como falso, o algo que es falso, verlo como correcto. Estos son los posibles errores del investigador, ¿ok? El tercer paso en el proceso de hacer este tipo de análisis o resolver un caso de este tipo, entonces está en identificar el estadístico de prueba, ¿no? Entonces el estadístico de prueba dice acá, valor determinado a partir de la información de la muestra para si se acepta o se rechaza H0. Se determina así. Entonces el estadístico de prueba, uno lo calcula el estadístico. Usted toma una muestra, calcula la media de la muestra, conoce la desviación estándar, conoce sigma. Puede ser es pequeño, pero usted conoce sigma. No la puede por ninguna 25, 15, 8, los que sean. Entonces hay que recurrir al estadístico T. Entonces recurrimos a nuestra tabla T. Y dice que, pues aquí la media, obviamente se puede calcular con la muestra. Calcula la media. Este es lo que queremos demostrar, la media poblacional. Y es la desviación estándar de la muestra. Y obviamente es el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando usted tiene una muestra pequeña, no conoce el sigma.
que en muchos casos no se conoce. Entonces hay que calcular la S, o sea, calcular la desviación estándar y irnos por la tabla T. ¿Listo? Ahora veamos el siguiente paso. El siguiente paso dice, cuarto, se formula la regla de decisión. Se trata de localizar el estadístico de prueba, o sea, que calculamos el Z. Prueba de una cola en este caso, y es la cola a la derecha, ¿a qué hace referencia? A la cola esta. Entonces se llama una prueba, una cola, y especialmente cola a la derecha. ¿Cuándo se usa este tipo? Cuando H1 es mayor que K. Cuando la media es mayor que cierto valor. Bueno, vamos a hacer otro video.